Buenos días, estamos conversando con Miguel Ángel Pereira, director de salud del municipio de San Isidro, y un médico que yo llamo todoterreno, amigo de la casa, siempre nos está dando entrevistas. Buenos días, Miguel, gracias por esta entrevista nuevamente, un día domingo, en donde seguramente quizás deberías estar descansando, te veo ahí en el hospital. ¿Cómo estás? Buenos días, Aldo, gracias por la invitación. Y bueno, estamos bien, con mucho trabajo, pero es el trabajo que tenemos desde hace... Ya vamos desde la pandemia, que lleva 8 meses, con 7 meses y medio fuerte, y más los 5 meses de cuarentena que tenemos, estamos de lunes a lunes acá trabajando para estar atento a todas las situaciones que se van dando, ¿no es cierto? Miguel, para empezar a conversar, la verdad es que nobleza obliga, estamos en el distrito de San Isidro, estamos atravesando una etapa que se llama el pico de la pandemia. Vemos todos los días que se están informando en el AMBA y también a nivel nación, cada día mayores casos de contagio. Hoy el promedio por lo menos de la última semana, estaba entre 6.000 y 6.500 casos de contagio diarios, y obviamente que la tasa de letalidad está aumentando en función de la cantidad de contagios. Para comenzar, ¿cómo está la situación sanitaria en el municipio de San Isidro? Estuvo circulando un audio en donde se mencionaba que estaba colapsado, no solamente San Isidro, sino también otros distritos cercanos. Pero ¿cuál es la situación real? La situación real es que San Isidro tiene las instituciones de internación, que son el Hospital Central, el Materno Infantil y el Hospital de Boulogne. Y aparte tiene instituciones de tipo privadas, donde fundamentalmente están los sanatorios como Las Lomas, Trinidad y Sanatorio San Lucas. Y alguna clínica que trabaja con PAMI que es menor. Nosotros, desde el punto de vista sanitario, en San Isidro estamos controlados, tenemos todo bajo control. El sanisidrense tiene que estar tranquilo porque nosotros para el sanisidrense tenemos camas, tenemos atención. Lo preocupante es que a medida que va pasando el tiempo, esta enfermedad que es nueva, que se están conociendo aspectos de su patogenia y su desarrollo en el día a día, que no son los mismos por ahí que ha pasado en Europa o que ha pasado en Estados Unidos, pero lo que sí tenemos que el personal de la salud se nos van enfermando, entonces vamos quedando cada vez menos, porque aunque se van, por suerte, el 99% del personal de la salud, estos son médicos, enfermeras, administrativos, camilleros, personal de maestranza que se va enfermando y que trabajan dentro de lo que es el equipo de salud, el 99% están reintegrados a la labor diaria y cotidiana de esta pelea. Aunque también hemos tenido no hace mucho la pérdida tremenda de una compañera enfermera que fue Cristina Lorenzo, que falleció hace 3 días, y que esta enfermedad nos las ha arrebatado de forma casi impensada, ¿no es cierto? Por lo que Pero nosotros estamos acá con control de toda la situación. Los sanatorios están con lleno total, pero depende también tanto de la actividad privada como la actividad pública y de todo este cordón de zona norte, del grado de planificación que tengan para el manejo de los pacientes. Eso tiene muchísimo que ver, porque a veces el desconocimiento, a veces la no planificación hace de que por ahí parezca mucho más desbordado el sistema de salud de lo que en realidad lo está. Por lo que te escucho entonces, el sanisirense debería quedarse tranquilo. En principio la respuesta sanitaria estaría, la disponibilidad, digamos, de la cama estaría. Para decirlo más simple, una persona que vive acá en San Isidro, que tiene síntomas posibles de COVID-19, se puede acercar al hospital y va a ser atendido, y en caso de ser necesario que sea internado va a tener una cama. Sí, eso sí. Ahora, por hoy sí tenemos. Ahora, me quedé con esto que dijiste porque también lo escuchamos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Estaríamos frente también a otro tipo de crisis que no solamente es la del volumen de contagio del virus, sino del personal de la salud, como vos decías, porque en definitiva, digamos, uno puede tener cama, pero si no tenemos profesionales que nos puedan atender, va a ser bastante complicado.
pero sí nos sucede desde digamos, de situaciones simples como es informar. Nosotros hemos hecho una actitud muy enérgica con respecto a detectar pacientes con esta enfermedad. Entonces, desde hace unos meses, primero con el plan de detectar y después con el plan que yo le menciono, cuidar, que es propio del municipio, actuamos activamente en las zonas más vulnerables, que son las villas y son los geriátricos. Después hicimos aproximadamente más de 32.000 personas. Después empezamos a poner los puestos de trabajo en las plazas, en los lugares donde hay clase media alta, para ir a buscar nosotros en forma activa y enérgica el paciente que padece esta enfermedad, que en realidad es enfermedad y contagio, porque hay muchos, para que la gente lo sepa, hoy en día todos, como yo creo que te lo comenté alguna vez en alguna entrevista radial, todos nos tenemos que tratar como si tuviésemos COVID. ¿Qué significa esto, que todos nos tenemos que tratar? ¿Todos nos tenemos que internar? No. Por suerte, el 90% de los pacientes con COVID lo pueden realizar la cuarentena y el tratamiento dentro de su casa, que no es ningún tratamiento especial, nada más que tener paracetamol si tiene dolorimiento de cuerpo, porque si el paciente hace una enfermedad de moderada a severa, tiene que estar internado. Nosotros lo que hacemos con el paciente que no puede aislarse, le damos lugares para que se aísle por el peligro de contagio. ¿Por qué? Porque hay un grupo etario que oscila más o menos una media de 40, que son entre 20 y 50 años, donde lo pasan sin ningún tipo de sintomatología, son casi asintomáticos o sintomáticos leves con algún dolor de garganta o alguna tos seca, o algunos pierden el gusto con que la digeusia, o pierden la sensación de los olores, que la anomia. En esos casos, si el paciente está sin fiebre, sin dificultad respiratoria, lo hacemos aislar en la casa. Cuando no tienen la posibilidad de aislarse en su casa, porque viven familias numerosas y están en contacto muy estrecho, entonces le damos lugares, que tenemos Paraná, que tenemos Soiba, que tenemos Columna, para ir internando a los pacientes, que en realidad es alejándolos, quitándole la posibilidad del contagio, porque es una enfermedad altamente contagiosa, no altamente letal, sino que es altamente contagiosa. Esto que decís vos del alto contagio, nosotros recibimos los informes de prensa de la provincia de Buenos Aires, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires también, y me asombraban los datos. Estaba viendo ayer y lo comparto con vos y la audiencia, los datos de Cava, ¿no? De gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que el 50%, yo te diría en la mayoría de los casos, si uno promediaba todas las zonas donde van haciendo este rastreo, ¿no? Ir a buscar, digamos, los casos positivos, cada zona que se nombraba en la ciudad de Buenos Aires, el 50% de los hisopados daban positivo. Entre el 45 y el 50% daban positivo, con lo cual claramente uno pensaría de que si mañana están hisopando al total de la población, por lo menos, si es lineal lo que estoy diciendo, el 50% estaría contagiado. En función de eso, y sabiendo, digamos, que todavía no hay una vacuna, sabiendo que todavía no hay un tratamiento efectivo, esto daría a pensar que continúa, digamos, y el hisopado tiene que continuar, el rastreo, digamos, de los casos positivos debería continuar. En un momento lo hablamos también con vos. ¿El virus pierde fuerza, pierde potencia? Esto la gente nos preguntaba el otro día en otro programa. ¿Pierde fuerza el virus? ¿Tiene que ver la cuestión estacional, digamos, que se acerca a la primavera, como estamos viendo en Europa, que es verano? ¿O todo eso es un mito a esta altura? Lo que pasa es que el COVID-19, tengan en cuenta que es una enfermedad nueva. Y estamos conociendo, porque vos comentaste al inicio, los planes terapéuticos. Tanto los planes terapéuticos como la enfermedad propia, le vamos conociendo, en el día a día vamos conociendo aspectos nuevos de esta enfermedad. Vos fíjate que al principio la pérdida de la sensación de los olores y del gusto no se tomaba como signo típico. Hoy en día se han agregado hasta signos y síntomas de tipo gastrointestinales. Sí. Lo que nosotros apreciamos en la evolución de la enfermedad es que es una enfermedad que, por suerte, no es altamente letal, porque si no, sí, calcular que nosotros cuando empezamos a detectar, cuando recién empezó el plan, había 5, 10, 15 pacientes por día. Hoy tenemos arriba de 100, 90. Yo creo que estamos en el pico y en la meseta de ese pico. Si nosotros
de esos 130 por día o 100 por día, pongamos, tuviésemos que internar esos 100 por día, no habría sistema de salud ni aquí ni en la Ciudad de Buenos Aires que tolerara. Entonces, por suerte, esa cantidad de pacientes, más del 90%, van a sus casas o van a lugares donde que no hacen que no se colapse el sistema de salud de los centros de alta complejidad, como son el Hospital de San Isidro y el Hospital de Boulogne, que está adecuado para eso también. Claro, entonces, sí. No, yo pensaba, digo, ese dato es importante porque ¿qué porcentaje es de los casos positivos, seguramente ustedes los tienen identificados, los que terminan en internación? Es que en realidad cuando recién empezamos con la enfermedad se decía que todos los pacientes que se enfermaban, el 80% cursaba casi asintomático o con signos o síntomas leves. De ese 20% que quedaba de enfermos, el 15% lo hacía con enfermedades de tipo leves a moderadas. Y de ese 5% que quedaba, solo un 2,5% entraba a terapia con necesidad de respiradores o con necesidad de entrar a terapia con apoyo, digamos, de cuidados intensivos. Entonces, es mínima, pero cuando es importante, porque no cambia de la evolución de cualquier tipo de enfermedad que se da justamente en estas épocas invernales. En realidad, lo que ha hecho esta enfermedad es tener como un tropismo especial por los pulmones. Cuando evoluciona mal, hace insuficiencia ventilatoria severísimas, que muchas veces lleva la vida del paciente. Entonces, nosotros por eso es tan importante tratar de detectarlos, tratar de aislarlos, porque vos por ahí tenés COVID positivo y no tenés síntomas, pero si estás en contacto con alguna persona trasplantada renal, con algún paciente que tenga HIV, con algún paciente que tenga un tumor, un cáncer, con algún paciente que sea obeso o que sea inmunodeprimido por un cáncer que ha sido operado, con esa persona le podemos hacer un daño tremendo. Es cierto, digo, bueno, digamos que las personas tomen conciencia de la necesidad de esto, ¿no? De la responsabilidad social, porque en definitiva también el que es asintomático, que muchas veces lo sortea de otra manera, como vos decías, no significa que puede estar dañando a una persona que también es hipertensa o cardíaca, ¿no? Que son otras de las patologías. Es que es fundamental, y a veces cuando yo digo tratémonos, por ahí en algún momento creo que la viceministra de Salud dijo que somos todos COVID. En realidad no es que tenemos que ser todos COVID e internarnos todos, porque eso sería un error, pero tratarnos como si fuese COVID significa tener los 4 puntales fundamentales de la enfermedad, que es el cubreboca o el tapaboca, la distancia social a más de 1,5 metros, la higiene de manos y estar en ambientes que sean con buena ventilación. Eso es fundamental. Nosotros hemos tenido, digamos, a pesar de que han tenido distancia social, en ambientes, por ejemplo, en monitoreo, donde por ahí tenías buena calefacción, buena ventilación a través del aire acondicionado, pero eso en ambientes cerrados, como se está conociendo el virus. Se decía al principio que el virus estaba en macrogotas de la saliva y que caía al piso, entonces después hay otros estudios que dicen no, que están en microgotas y que pueden permanecer en el aire. Si permaneces en el aire, estás en un ambiente cerrado que no tenga buena ventilación, más allá que vos estés bien calefaccionado o tenga buen aire acondicionado, pero eso no es buena ventilación. Por eso nos ha pasado nos ha pasado con muchos empleados del Poder Judicial que están en lugares cerrados, llenos de archivos y todo eso, que a pesar de tener distancia, por ahí se infectan lo mismo. Entonces es fundamental, cubre o tapabocas, distancia social, higiene de manos y ambientes que estén correctamente ventilados. Hablando de lo que tiene que ver el pico de la pandemia, ¿no? Porque si seguimos, esto es un ejercicio muy sencillo, pero a un promedio de 6.500, como 7.000, un número redondo que se está dando, 7.000 contagios por día. En los próximos, en un mes estamos hablando de 20.000 contagios, en 4 meses estamos hablando de 80.000 contagios. Estamos atravesando realmente, y con lo que conlleva esto, al colapso del sistema de salud, ¿no? Hablábamos recién del porcentaje bajo
de internación, pero si esto sigue creciendo, vamos a estar hablando de 120, 140, 160.000 contagiados. Estamos atravesando, a tu entender, el pico de la pandemia. Recordemos que en su momento se anunciaba para junio, después para julio, y ahora estamos en agosto. A tu entender, ¿estamos en ese pico de pandemia? Si es así, para vos, ¿cuándo vamos a mesetar y deberíamos empezar a tener una curva decreciente, quizás gradual, muy de a poco? Pero ¿estamos en ese momento? La impresión mía, a pesar de estar a cargo del tema de la pandemia en el municipio, soy médico cirujano y soy emergentólogo, instructor de trauma, que manejo hace muchos años todo lo que es accidentes. La impresión es la que yo, digamos, respeto mucho al ministro de Salud de Cava, de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, donde sí, coincido con que estamos en el pico ahora, estamos atravesando el pico que va a tender a mesetarse y va a tender a declinar. El tema de la cantidad de pacientes también infectados, vos fíjate, nosotros te voy a describir que no se puede llevar a toda la provincia porque no todos tenemos la misma planificación del manejo de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Pero los protocolos son únicos y universales que los tenemos en la ciudad, en Argentina, que de nación se bajan a provincia y de provincia se baja a todo el AMBA, a cada municipio. Pero la planificación es totalmente distinta. Hay personas, yo te había comentado, que hay servicios que frente a un médico que se enfermó, te sacan a todos los médicos que se aíslen, y nosotros frente a médicos que se han enfermado, que no han estado en contacto estrecho, que han usado cubrebocas y que han estado en ambiente ventilado y que hemos tenido la higiene de mano que corresponde, hemos seguido todos trabajando. Esto empezó a pasar desde el primer momento, de hace más de 5 meses, que nos manejamos así, y por suerte muchos nos hemos enfermado, los que han estado acá, otros seguimos para adelante, y los que seguimos para adelante, digamos, no es un perogullo, pues seguimos para adelante, pero tenemos una intervención muy activa del secretario de Salud para abajo. Todos hemos hecho hisopados, todos vamos a los geriátricos a sacar sangre, a hisopados, todos vamos a las villas a controlar pacientes. No es que estamos desde acá esperando y dando órdenes que los médicos, nuestros compañeros, nos cuenten a nosotros. Entonces creemos que este es el pico y aumenta porque los vamos a buscar. Te decía, en la plaza de Martínez, donde clase media y clase media alta, de 50 hisopados que hemos hecho, 49 nos han dado positivos. Pero en términos generales, lo que decís vos, es aproximadamente el 50% cuando vamos a buscar. Pero estamos yendo a buscar. Si nosotros nos quedaríamos esperando del hisopado de los que vienen acá al hospital, tendríamos mucha menos cantidad de contagiados. Pero el virus está circulando, sin ningún tipo de duda, que eso es malo, y yo creo que estamos en el pico. Coincido totalmente con el ministro de Salud, que es una persona muy seria y muy bien formada de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros acá con el secretario de Salud nos decía así, pues bueno, mira la Ciudad de Buenos Aires, estamos trabajando en eso, digamos, no hemos colapsado como ha pasado en otros lugares, pero hace 6 meses que estamos trabajando el trabajo y la planificación. ¿Qué significa? No solamente estamos preparándonos lo que estamos en el frente de batalla al pie del cañón, sino que hemos capacitado dentro de lo que se puede a médicos que no son especialistas. Los que están en la línea de fuego son el médico de terapia, el médico clínico, el médico de guardia, el cirujano que es jefe de guardia. Nosotros hemos capacitado al otorrino, que normalmente no está, al ginecólogo, al oftalmólogo, que han venido a hacer hisopados con nosotros, y que el jefe de oftalmología, el doctor Piantoni, ahora está bien, pero está con COVID, él y la mujer. Entonces, nosotros capacitando a las personas, porque preparamos, en época de pandemia es como una guerra, no hay especialidades, todos tenemos que trabajar para estar en el frente de batalla, porque muchos de nosotros, como está pasando, va cayendo y va quedando. A veces la gente le cuesta entender con respecto tenemos un call center donde nosotros, una vez que se hizo el hisopado, llamamos, tenemos un cuello de botella, que los hisopados antes estaban en 24 horas, ahora tardan 48, 72, que han dicho que por ahí se ha enojado
que nosotros decimos, pero es normal que se colapse por la cantidad de pacientes que se hisopan. Hoy la gente erróneamente cree que se viene a hisopar, me hisopás, porque cree que vos te puedes hisopar ahora, yo te hago un hisopado ahora, y te puedes agarrar la enfermedad mañana aunque estés negativo. O sea, lo único que te da la tranquilidad que no te vas a agarrar la enfermedad es cuando te sacan sangre y te hacen IgG e IgM, que son anticuerpos que indican que estuviste, de acuerdo al dosaje, que indican que estuviste en contacto con el virus y que no tenés posibilidades de infectarte. Pero hay pacientes que se han infectado, son los menos, y que se vuelven a reinfectar. Tenemos nosotros un enfermero, un compañero nuestro, que tuvo COVID, que se fue con, después de los 14 días, con hisopado negativo, volvió y se volvió a infectar. A ver, Miguel, ¿pierde fuerza el virus o vamos a estar, digamos, con este virus circulando hasta que llegue la vacuna? Es que la idea fundamental hasta ahora, el único tratamiento activo es la prevención a través de esos 4 puntales que yo te dije, que es el tapabocas, el lavado de manos, la distancia social y el ambiente correctamente ventilado, y la vacuna es lo único que va a sacar de esto. Pero el virus tiene un periodo de declinación. Vos fíjate lo que ha pasado en Europa, en Estados Unidos. Nosotros llevamos el Guinness of the Record. Creo que en la historia de la humanidad no hay una cuarentena tan larga como la nuestra. Pero evidentemente nosotros estamos trabajando justamente para que eso vaya disminuyendo, que en el camino vamos a quedar, nos vamos a enfermar o van a quedar muchos nosotros sin ningún tipo de duda, somos conscientes nosotros de eso, pero creemos que estamos en el pico de la pandemia, ya se tiene que empezar a mesetar y tiene que empezar a declinar. A mí me sorprendía el otro día, y esto lo comparto también con vos y la audiencia, el doctor Camburian, que siempre ha sido crítico con respecto a la forma en que se fue tratando esta enfermedad, este virus en Argentina. Él era una de las personas que anunciaba que iba a haber mayor contagio, mayor letalidad del virus, y bueno, y el otro día dijo en un programa televisivo, tenemos que acostumbrarnos a que se va a morir gente. Cuando los números empezaron a subir, cuando estamos hablando de 7.000 contagios por día, cuando estamos hablando de la cantidad de muertes por día, dijo esto es así, pasó en otras partes del mundo, obviamente que hay otros países y mostraba lo que era Estados Unidos en un momento, Brasil, a no seguir como ejemplo o como modelo. En Estados Unidos se llama daño colateral. El otro día entrevistábamos a una persona en Estados Unidos y nos decía que el gobierno prevé 200.000 muertes como un indicador aceptable. Acá en Argentina llegué a escuchar en algún momento como un indicador aceptable 20.000 muertes, lo cual esperemos que jamás lleguemos ni siquiera, no sé, a una cuarta parte de eso. Pero otro médico epidemiólogo experto que asesora a Alberto Fernández, al presidente, decía, en septiembre van a estar mucho más tranquilos y vamos a estar compartiendo quizás un mate, una bebida al aire libre en un parque, dando a entender, esto yo te preguntaba recién, dando a entender de que el registro de las pandemias a través de la historia del mundo empiezan a crecer progresivamente, tienen este pico, empiezan a mesetar y tienen como una ventana de tiempo. Por eso yo te preguntaba si efectivamente esto es que el virus pierde potencia. ¿Qué opinas vos? Evidentemente, sí, pero perdóname, Gabriel, te escucho. ¿Qué opinas vos de mientras tanto estos tratamientos alternativos, como siempre nombramos el plasma, como estamos hablando del suero equino, que aparentemente ya está bastante avanzado y con posibilidades ya de pruebas en personas? Y esto que comentábamos fuera del aire, en off, el tema del ibuprofeno, ¿no? Que se está estudiando, ya se implementó en 100 personas. Para la gente que no lo sabe, digamos, el ibuprofeno tiene, y ahora lo vas a explicar vos, Miguel, mejor que yo, el efecto desinflamatorio. Hay una prueba que es ibuprofeno líquido, porque cuando los pacientes colapsan en terapia intensiva, hay una reacción inflamatoria muy importante y esto lo estaría descomprimiendo. Dicen que hay pruebas en 100 personas en la provincia de Córdoba, México, Jujuy, perdón, y Buenos Aires con muy buenos resultados. ¿Cómo ves estos métodos en pos de la tranquilidad de la gente y hasta tanto tengamos una vacuna? Nosotros hasta ahora en la cohorte pequeña que tenemos nosotros de pacientes tratados, vos fíjate que se ha hablado de que se inició la enfermedad y la pandemia acá, empezó a asolar nuestro país. Se ha hablado de múltiples métodos de tratamiento, desde la hidroxicloroquina
la ivermectina, los retrovirales, y en realidad lo único que ha resultado, y en pacientes graves, es el plasma. El plasma de pacientes que se han infectado y que tienen anticuerpos. Lo del suero equino está en una etapa que se está aplicando, por una etapa de investigación, dice que tiene una alta cantidad de anticuerpos. Nosotros, los dos puntales que utilizamos, que ojalá ninguno de nosotros lo tenga que utilizar, porque es en pacientes que están graves, a gravísimos, con enfermedad que ha comprometido severamente el organismo a punto de partida del aparato respiratorio, son el plasma con anticuerpos de pacientes que han convalecientes y los corticoides. Con respecto al AINE, que es el antiinflamatorio no esteroide que se está utilizando en Córdoba como el ibuprofeno y demás, nosotros todavía no tenemos experiencia en eso. Lo que sí tenemos la experiencia es en el plasma que ha sacado pacientes del respirador. Hay un paciente que tuvimos nosotros de 39 años que tuvo 15 días en respirador, que tenía, digamos, aparentemente esta enfermedad, digamos, le puede pegar a cualquiera, sobre todo a los que tienen comorbilidades, hipertensos y demás, pero donde nosotros hemos visto, es muy chico, no lo tomen, donde nosotros hemos visto que tiene una muy mala evolución es en el obeso, sobre todo, en el obeso y en el diabético. Son los pacientes que más mal han andado. Y en realidad nosotros hemos tenido un paciente obeso, diabético de 39 años, que después de 15, 17 días de respirador, salió y se le había dado plasma y dosis de corticoide a pesar de ser diabético. Es la experiencia que tenemos, no tenemos experiencia con ibuprofeno, no tenemos, digamos, se intentó con la hidroxicloroquina, no ha dado buenos resultados, se ha intentado con retrovirales, tampoco ha dado buenos resultados. Lo único que ha dado buen resultado es el plasma, y sobre todo hacerlo cuando el paciente empieza a agravarse con el cuadro de tipo respiratorio, se los hace, y sobre todo a pacientes, a pacientes no obesos se le hace una unidad de plasma que están con compromiso respiratorio, y a pacientes obesos se le puede hacer hasta 2. Pero el número, no te olvides que nosotros, digamos, parece paradójico, pero realmente estamos asolados por la cantidad de infectados que nosotros usualmente, anualmente, nosotros no hacemos una valoración de la cantidad de infectados por cuadros gripales que son estacionales. Y en realidad nosotros, el hospital está con esta cantidad de pacientes, pero la semana pasada vino Nelson Castro a hacer una charla y una investigación periodística sobre la cantidad de pacientes que son dejados de lado, que no tienen enfermedades inherentes al COVID, el hipertenso, el infarto, el diabético. Y realmente yo les mostraba, estuvo desde las 2 de la mañana hasta las 8. El hospital estaba prácticamente vacío, porque dejó la gente por miedo, deja de asistir al hospital. Mucho miedo, tiene aprensión, entonces deja de asistir. Aún los que se sienten mal, aún los que tienen un tratamiento oncológico. Y eso, si uno saca una fotografía de julio del año pasado, el hospital estaba con la programación que tenemos nosotros y el giro cama que le damos con todos los médicos, estaba el hospital lleno. Ahora vos ves los pasillos están vacíos, que hay pacientes COVID y que las camas, sí, hay pacientes COVID, pero también es que se hace una valoración que por ahí antes no se hacía de la cantidad de pacientes que se infectan, que se enferman y que fallecen. La verdad es muy importante lo que decís, porque se venía hablando en estos últimos días y que tiene que ver con esto, ¿no? Está bueno el mensaje que está dando Miguel, de que la gente también tiene que continuar con esos tratamientos. Pacientes con enfermedades tipo oncológicos o cardíacos, donde el tratamiento empieza a tener, digamos, un peso y un valor súper importante, porque este miedo no tiene que ver con que la gente continúe con los tratamientos. Está bueno que sepan que los hospitales están preparados para poder recibir a esa gente y sin riesgo de contagio, ¿no? El mensaje, nosotros como tenemos muchos pacientes COVID y es una enfermedad altamente contagiosa,
no los hacemos venir a los centros que atendemos COVID, a los centros principales. Tenemos 14 CAPs, que son centros periféricos de atención primaria, donde tenemos las especialidades básicas y donde hemos descentralizado diabetología, neumonología, oncología, hipertensión arterial a esos lugares para que el paciente siga siendo atendido. No tiene que venir al hospital a hacerse atender, salvo por supuesto que sea una emergencia. Seguimos atendiendo traumatizados, seguimos atendiendo accidentes cerebrovasculares, seguimos atendiendo, pero este tema hace que San Isidro, ¿cómo ha previsto esto? Descentralizando ese tipo de pacientes, para que el paciente que tiene miedo como corresponde, yo te vuelvo a repetir, a mi madre hace 6 meses que no la veo, no le voy a dar ni un beso, pero ese miedo en el paciente que padece una enfermedad, tiene que entender que en San Isidro tiene los centros periféricos de atención primaria donde se están atendiendo. Para el paciente psiquiátrico tenemos descentralizado para que el paciente pueda ir a atenderse. Tenemos el Ramón Carrillo donde se están atendiendo. Entonces, que sepa el vecino de San Isidro que no está dejado a su suerte esperando que sea. Por supuesto, si hoy tiene que hacerse un estudio programado, si vos tenías como control porque tuviste un tumor de colon operado y te correspondía una endoscopía a los 7 meses, y bueno, esperarás un mes más. Eso, el control, eso no es el control, los controles que se hace, si se tenía que hacer un PAP que eso se hace en los centros periféricos, pero un control, eso sí se difiere, porque estamos en una pandemia. El sistema de salud no actúa lo mismo en una época normal que en una época de pandemia. Ahora uno ve acá en el municipio, ¿no? En San Isidro, que la actividad es bastante normal, o por lo menos se ve que comercialmente la actividad es bastante normal, la gente caminando por la calle haciendo, digamos, su diaria, como se dice, la mayoría con tapabocas. Estos días que hubo calor, acá en Dardo Rocha, donde se suele reunir las personas como para compartir una charla, unos mates, como se hacía antes, ¿no? Digamos, hoy ve que eso está volviendo. Por un lado, genera confianza, por un lado es necesario, porque también, como decimos nosotros en nuestro programa, hay una batalla que se tiene que dar, que es la psicológica. Digamos, no te mata el virus, pero está dejando muchas secuelas en los chicos, está dejando muchas secuelas en las personas, en los adultos mayores. Es tan importante en un punto como la batalla del virus. ¿Cómo lo ves vos, esta cuestión? Vicente López también abrió todo lo que tiene que ver con el esparcimiento a orillas del río. ¿Cómo ves esto que se está dando tanto en Vicente López y en San Isidro, de que la gente empieza, digamos, a salir a correr, a juntarse, a compartir lo que es un grupo familiar o de afinidad, quizás un mate? ¿Cómo ustedes están monitoreando eso en el sentido de que no se termine produciendo después un desbande o acciones que pongan en riesgo todo lo que ustedes están haciendo también, ¿no? Es que se tiene que volver a normalizar la vida del habitante, porque nosotros llevamos una situación totalmente atípica, que es una cuarentena que creo que es la más larga en la historia de la humanidad. Yo creo que ni con la peste negra está bien, hay experiencia de cuando se empezó. Lo que sucede es que el cuidate y cuidanos no es solamente que te quedes encerrado en tu casa. Te vuelvo a repetir, vos me podés cuidar a mí saliendo de tu casa con tapabocas, guardando distancia social. Cuando vas a un cajero, tenerte el alcohol en spray o el alcohol en gel para desinfectarte las manos, y estar en ambientes que están perfectamente aireados, que están perfectamente ventilados. O sea, no tenés que hacer, sino nosotros, eso que está para ustedes, nosotros los que somos agentes de la salud no podríamos ni venir al hospital. Nosotros te estoy hablando de esto y por ahí mañana te dicen, el doctor Pereira está internado. Bueno, pero nosotros nos cuidamos permanentemente para estar. Cuidamos más a los que están en zona crítica, porque no es lo mismo estar en contacto, ir y hisopar como hacemos nosotros, que el médico de terapia o el clínico que está con pacientes enfermos COVID con enfermedades respiratorias que aerolizan. ¿Qué es la aerolización? Es el paciente que tose, el paciente que está respirado, el paciente que tiene la capacidad de mandar una cantidad impresionante de virus y que de eso se puede contagiar el personal de la salud. Pero
pero el habitante tiene que volver a su vida normal, cuidándose. O sea, ¿qué vida normal? Que puedan hacer asado, que puedan hacer una fiesta, que puedan reunirse. No, no es eso. Que pueda ir a un partido de fútbol y abrir las canchas para que entre la gente. Eso de ninguna manera. Pero sí se puede reintegrar paulatinamente a la vida social normal, cuidándose, teniendo tapabocas, que eso sí va a durar mucho. No la enfermedad, eso sí va a durar mucho tiempo. Tapabocas, distancia social, higiene de manos y estar en ambientes correctamente ventilados. Bueno, es bueno empezar a verlo, porque como te dije, genera entusiasmo, ¿no? Digo, más allá de... Porque hay una cuestión con la comunicación. Nosotros de los medios lo decimos siempre, entendemos que se tenga que comunicar, pero cuando todo el tiempo se está irradiando, ¿no? La cuestión del virus, fíjate que no se habla de otra cosa que sea el 80% cómo evoluciona el COVID, de la cantidad de contagios y la cantidad de personas que están muriendo, y si querés un 20 o bueno, un 30% lo que tiene que ver con la crisis económica, que es otra de las grandes claves que va a tener que enfrentar la Argentina en lo que viene después hoy actualmente y en lo que viene después de la post-pandemia. Miguel, yo te agradezco esta casi 45 minutos, 50 minutos que tuvimos de entrevista, llevarle tranquilidad al vecino de San Isidro y a todos los que nos están escuchando y nos están viendo, para que sepan que de a poquito, más allá de estar transitando este pico de la pandemia, se empieza, ¿no? De alguna manera, quizás hasta este ingenio que tenemos los argentinos, ¿no? De buscar la flexibilidad en todo esto. ¿Querés decirle algo vos a la gente? Sí, que el sanisidrense fundamentalmente se quede tranquilo, que tenemos un sistema de salud que está con una preparación que lleva desde el inicio de la pandemia, con un equipo de salud que está encabezado por el intendente, que está con nosotros y va a venir, está todos los días con nosotros. A veces nosotros tenemos que pedirle que no venga tanto, pero realmente tiene una actitud muy proactiva, no solamente acá en los centros de salud, sino que está yendo a los centros donde se está haciendo los operativos de hisopado para detectar pacientes enfermos, que tenemos un sistema de salud que está íntegro, que está compacto y que está destinado a proteger al vecino. La protección del vecino no significa que viene una persona con tos y la internamos, por eso estamos preparados, porque no todos tienen indicación, ni aún los que tienen COVID, no todos tienen la indicación de internación, que se le da que el plasma en San Isidro lo tenemos y que el plasma no tiene nivel social. Los primeros plasmas que lo hemos dado, si lo hemos dado a gente que ha venido de la cava, no hay ningún tipo ni de raza ni de religión, lo damos al que lo necesita. No damos plasma para calmar la ansiedad de la familia, damos plasma cuando tiene la indicación precisa y hay que dárselo al paciente. Y que sepa la gente que nosotros, más allá de todas las exigencias que tiene el vecino de San Isidro, que nosotros estamos al pie de cañón, que no descansamos ni un solo día, que estamos de lunes a lunes trabajando para que no se sienta ni desamparado y que siempre tenga la atención que corresponde al vecino de San Isidro. De eso damos fe, te vemos siempre en los videos que subís, doctor Miguel Ángel Pereira, director de salud del municipio de San Isidro. Gracias, Miguel. Un abrazo, Aldo, y gracias a vos. Un abrazo. Chao, hasta luego.